nombre es César Álvarez. Yo nací en Bogotá, en La Macarena. Mi nombre es Iván Darío Álvarez. Yo nací en Medellín. Mi infancia pues fue muy cerca, como a la Biblioteca Nacional. En ese tiempo yo iba, allí había una biblioteca infantil y recuerdo muy especialmente la bibliotecaria, una señora que era muy apasionada de Pombo. Allí como que empecé a conocer como todos esos maravillosos personajes de Pombo. Recuerdo pues que sobre todo el patio del solar de nuestra casa en un barrio que se llamaba Villamar. Era pues un patio muy hermoso, pues digamos que se convirtió como en el escenario de nuestros juegos con César, que jugábamos pues a grandes batallas, a los piratas. Yo era un asiduo fan pues de todas estas historias pues de Walt Disney, el Pato Donald, o también de vaqueros. Me gustaban mucho pues las historias de cowboys. Recuerdo personajes como Roy Rogers o El Llanero Solitario o incluso Tarzán, pues una serie, digamos, de personajes que poblaron, digamos, mi imaginario y que me acercaron un poco a la lectura. Nos gustaba muchísimo, pues, como el teatro. Iniciamos asistiendo a ver a los grupos más reconocidos como de la época, como La Candelaria, el Local, el Teatro La Mama, el TPB, y sentimos como una gran fascinación por ese mundo del teatro. Tanto en una ocasión quise llevar yo al Teatro La Candelaria a presentarse en la Casa Cultural de Fontibón. En los bazares de los barrios, que eran, digamos, como eventos muy populares que congregaban pues a todos los vecinos, pues se realizaban a veces eventos culturales y se recurría, digamos, como a la comunidad. Pues hacíamos pantomimas, donde hacíamos la pantomima del dentista y pues la recreábamos y se las enseñábamos pues a otros muchachos, a otros compañeros para representarlas en público, lo cual pues para nosotros era muy satisfactorio porque era como amateurs del teatro, acercarnos pues a esa experiencia con el público y pues ser de alguna manera importantes y participar pues de las actividades de nuestra comunidad. En el Teatro Cultural del Parque Nacional, después de haber recibido pues esos talleres en la formación teatral, quisimos como parte de nuestra formación complementar con el teatro de títeres, porque allí en el Parque Nacional descubrimos a un grupo que fue muy significativo para nuestro devenir, como fue el Biombo Latino. El Biombo Latino pues manejaban pues una serie de técnicas que nos impactaron muchísimo. Entonces ellos abrieron una escuela dirigida por Carlos Bernardo González y entonces nosotros pensamos que sería un buen complemento para nuestra formación. Para nosotros los títeres pues no habían sido vitales, digamos, dentro de la historia de nuestra infancia, pues para mí, por ejemplo, eran unos grandes desconocidos. Yo solamente pues había jugado con un teatro de títeres que tenían unas amiguitas, de tal forma pues que yo nunca había visto alguna función, pues tal vez César sí, como contaba pues en la biblioteca. Y entonces pues decidimos formar parte pues de esta experiencia de la escuela y allí pues nos encontramos, digamos, con que el universo del teatro de títeres era poblado pues de una variedad de técnicas, tantas pues que la vida de uno pues no alcanzaría, digamos, para adquirir pues todo ese conocimiento. Nuestro primer grupo se llamó El Quintentón, porque éramos 5 personas y era nuestro primer intento con el teatro de títeres. Entonces fue El Quintentón
y montamos una obra que se llamaba Préstame tu sombrero. Y es basado como creamos una historia de creación colectiva de una maraca que venía a la ciudad y ve que su sombrero pues no es valorado, es un sombrero de campesino y descubre que hay otros sombreros más respetables. Entonces, a través, digamos, de este juego con los sombreros mostrábamos pues, la lucha de clases y creábamos pues, toda una historia pues, divertida, pero también una historia muy comprometida, como era todo el teatro que se hacía en esa época. Y luego, posteriormente, cuando ya decidimos fundar la Libélula Dorada con César y otro compañero de la escuela, empezamos a hacer otra de nuestras primeras historias, que fue la historia del señor Escobar, que era una historia pues, que estaba inspirada pues, en un cuento del trabajo del acto latino y del que nosotros de alguna manera pues, tomábamos prestados sus personajes. Entonces trabajamos con estos títeres que eran hijos del señor Escobar, y entonces, por ejemplo, esta niña es Escobita y este es Escobín. El nombre de la Libélula Dorada nace al interior de la escuela y fue para nosotros pues, un acto ritual muy bonito, porque queríamos buscar un símbolo que nos representara a nivel artístico, que tuviera, digamos, como un significado poético frente a lo que nosotros pensábamos frente al arte. Pensamos como que el arte tenía que estar al servicio fundamentalmente de la libertad, porque en esa época pues casi todos los grupos de teatro de alguna manera eran brazos culturales de algún partido, sobre todo de la izquierda. Y nosotros pues pensábamos pues que el arte tenía que ser independiente pues, de cualquier ideología. Entonces, se nos ocurrió, digamos, que teníamos que buscar un símbolo al lado porque hacía referencia a la libertad y la palabra libélula se parecía a la palabra libertad y nos pareció eso muy, muy hermoso. Y le pusimos dorada como un homenaje también a nuestros indígenas, porque para nuestros indígenas el dorado pues era un símbolo espiritual, eran las lágrimas del sol, pues eran culturas solares, y entonces eso nos pareció muy importante, digamos, recuperar también como parte de nuestra identidad cultural a nuestros indígenas, ya que el oro pues no era, digamos, un símbolo de codicia como fue para los españoles. Recuerdo que íbamos a las escuelas y no teníamos teatrino, solamente los muñecos, y nos preguntaba la maestra, bueno, ¿y qué necesitan? Nosotros empezábamos a mirar las cortinas de la escuela y bajábamos las cortinas de la escuela y tras esa tela pues realizábamos nuestras funciones. Era muy divertido también para los niños porque transparentábamos. Entonces, en ese tiempo, pues no, el titiritero no era habitual que saliera afuera. Entonces los niños decían, ay, vea, ya se ve el titiritero, la sombra. Estábamos haciendo, sin saberlo, innovando en lo que se llama animación a la vista. Una de las primeras cosas que empezamos como a padecer es qué historias vamos a contar. Entonces recurríamos pues a algunos textos que venían sobre todo del Cono Sur, porque pues realmente a nivel de publicaciones del teatro de títeres pues es muy precario porque las editoriales casi no publican a ese nivel. Entonces pues las historias que encontrábamos no nos satisfacían y queríamos de alguna manera renovar en ese sentido como todo el lenguaje del teatro infantil. Nos dimos a la tarea
tarea pues de pasar de esas experiencias primeras en la escuela, de que eran de creación colectiva, allá, digamos, a tratar de tener un lenguaje propio. Y yo en ese sentido me aventuré y empecé a escribir mis primeros textos. Uno de ellos fue La rebelión de los títeres, pues que era una obra corta, y luego escribí El dulce encanto de la isla Cracia. Y ahí pues hicimos... acumulamos, digamos, toda la experiencia que habíamos tenido en la escuela y empezamos a renovar, digamos, el lenguaje, incluso en el sentido, digamos, de plantearnos otra relación con el espacio, como por ejemplo en El dulce encanto de la isla Cracia, donde el biombo también se convertía como en un protagonista de la historia, como en un personaje más, como en un escenario narrativo que era un barco y digamos ese barco tenía ruedas. Entonces eso fue, digamos, en ese sentido para el medio teatral y titiritero pues una experiencia muy innovadora, porque impactó mucho tanto por el manejo del espacio como el manejo de la historia. Era una historia de piratas y realmente para nosotros pues esa fue una experiencia muy importante. ¡Salpemos! ¡Qué bello es el mar! ¡Adiós! ¡Buen viento y buena mar! Nuestros procesos creativos tienen como punto de partida pues, el teatro de títeres, todo lo que implica el tener relación con estas criaturas fantásticas. Para nosotros es muy importante tener como punto de partida como una hipótesis dramatúrgica. El texto de por sí es eso, una hipótesis de trabajo. Entonces, yo como dramaturgo de La Libélula me encargo especialmente de esa parte. Pues trabajo a partir de una obsesión y esa obsesión pues se va transformando como en una historia, en unos personajes mediante los cuales pues voy bocetando y creando, digamos, como una estructura dramática en la que voy desarrollando pues todas las implicaciones, todas las peripecias, aventuras o las características propias de la psicología de los personajes. Anteriormente, pues, a partir del texto desarrollamos nosotros mismos los títeres, los fabricamos, pero con el transcurrir ya de los años hemos acudido a otras personas que nos colaboran. El teatro de títeres tiene la característica pues, de que es una expresión plástica principalmente y que pues, interviene, pues tiene que intervenir pues artistas plásticos. Nosotros no hemos tenido como esa formación, siempre inicialmente fue muy intuitiva. Entonces a partir de ese texto invitamos a un diseñador, principalmente a un dibujante, muy bien, que le compartimos el texto. Y Iván Darío hace como un perfil de cada personaje con una descripción psicológica en cada uno de ellos. Y este dibujante, pues a partir de ello, empieza a elaborar unos bocetos. Aquí tengo el caso de la última obra. Aquí tenemos a Raspar Encenador de las Nubes, donde los protagonistas principales son Soso y Ventros. Pedimos al dibujante que nos haga estos personajes de frente y de perfil para irnos aproximando a unos volúmenes. Estos son una serie de personajes de esta obra que nos hizo dibujar. Una vez concebimos el texto y tenemos una aproximación a lo que puede ser la puesta en escena,
ensayamos muchísimo, porque para nosotros ensayar es dudar un poco de lo que nosotros hacemos e ir fortaleciendo, digamos, cada uno desde la actuación, pues las cosas interesantes que tiene el texto y la puesta en escena. Y otra cosa que nos parece importante es entrar como en esa relación o confrontación con el público, de tal manera que hacemos como una serie de preestrenos para ver el impacto que tiene la obra en relación con el público. Para nosotros pues eso es muy importante, porque pues el teatro sin el público no existe, y dependiendo de las reacciones que tenga el público y las consideraciones que nos haga acerca de la obra, pues hacemos una reformulación pues de los talones de Aquiles pues que pueda tener la obra, y en ese sentido pues la fortalecemos para que cuando ya el día del estreno lleguemos como con una propuesta mucho más sólida y contundente. Bueno, haberme encontrado con el teatro de títeres en mi vida fue algo maravilloso, que me marcó mi vida y que no se agota nunca. Cada vez uno está descubriendo mucho más posibilidades creativas. Yo creo que el único límite que puede uno tener con el teatro de títeres es la imaginación. El poder también tener un contacto con los niños, con las niñas, sentir después de cada función el agradecimiento, la sonrisa de ellos, es algo que lo nutre a uno y lo revitaliza. A pesar de los años o del cansancio corporal que uno pueda tener, porque es un trabajo también físicamente exigente. Ese contacto con los niños como que los rejuvenece a uno. Para mí ser titiritero ha sido una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida, porque creo que el oficio de titiritero es uno de esos oficios bellos del mundo, porque me ha permitido soñar, jugar y recuperar mi infancia. Así de que de esta manera pues yo le he dedicado pues mi vida por completo a este sueño, a esta aventura, y ya no me imagino otra manera de vivir, que sería como tratar de inventarme otra manera de hacer el amor, y creo que eso es imposible. Ya me casé con este oficio y creo que bien es un oficio que vale vivirlo con toda su intensidad y hasta que la luz del sol se apague en mi vida.